de este tema porque es un tema sensible, porque hoy tenemos el caso de Murillo Karam también sobre la mesa y este no es de los casos viciados de antes. ¿Cómo ves el tema, doctor? Bueno, fíjate, Vicente, voy a contar un poco la historia de qué está pasando ahorita, ¿no? Estamos en 2022. Ese amparo, Vicente, se resolvió en el 2018. Es un amparo, es el amparo 203 de 2017, resuelto por el primer tribunal colegiado en materia penal de Tamaulipas. De hecho, bueno, nosotros hicimos un seminario acá en Tijuana al respecto, invitamos al magistrado ponente, y bueno, yo le he dado un seguimiento jurídico y procesal al caso de Ayotzinapa, por eso me atrevo a hablar con tanta soltura de este caso. En ese amparo, Vicente, tanto víctimas como presuntos implicados se ampararon en contra de toda la serie, todas las cochinadas, así en resumen, que hizo aquella Procuraduría de Murillo Karam y de Tomás Sembrón. Tomás Sembrón. Eh, entonces hicieron una serie de detenciones, sembraron evidencias, hicieron diligencias que no existían, falsificaron documentos. Es decir, toda esa primera parte de la investigación fue anulada, digamos, y se volvió a comenzar a consecuencia de ese amparo. Entonces, como el proceso vuelve a comenzar, ahora el resultado es como lo menciona el ministro Saldívar, pues que no se puede llegar a una conclusión de que esas personas tengan alguna responsabilidad porque se hizo mal. Y se hizo mal, yo pienso que a propósito, esto ya es una mera aseveración mía, se hizo mal a propósito, como muchas cosas se hacían mal en las investigaciones a propósito, para que se pasen ahí 2, 3, 4, 5 años litigando sus casos y como saben que todo está hecho mal, y además yo creo que esa era la transacción, es decir, te detengo, te hago responsable y luego al último vas a ganar tu caso porque como está todo hecho mal, las autoridades judiciales te van a dejar libre. Y no solo es el caso de Ayotzinapa, Vicente, si nos fijamos, caso del Baester, la encarcelaron y ahora ya anda muy libre, ¿no? Y no le encontraron nada al final. Caso casi Javidú, casi se sale por la misma tangente. Caso Ayotzinapa también va por ese lado. Entonces, sí es verdad que esas investigaciones están colmadas de hechos ilícitos, de pruebas ilícitas, y por lo tanto, desafortunadamente, quizás hay personas que sí tuvieron una intervención y una responsabilidad penal, pero no lo vamos a saber porque las mismas autoridades cuadraron todo para que al final no se supiera la verdad, Vicente, porque eso era lo que querían, que no se supiera qué pasó. Entonces, ahora el hilo se está tratando de enderezar con estas nuevas evidencias y bueno, es un caso muy difícil porque se han borrado todas las evidencias reales y se ha tratado de rescatar la mayor parte de la información, pero eso va a llevar tiempo reconstruirlo y darle forma al caso, darle una solidez y sobre todo una legalidad. Porque construir un asunto, una verdad legal falsa es muy fácil y es muy rápido. O sea, yo no puedo creer que de 26 de septiembre de 2014 que ocurren los hechos a octubre ya había una verdad histórica. Ya había, en 2 meses ellos ya sabían qué había pasado. Eso es imposible por el caudal y el material probatorio que hay que tener para saber qué pasó con 43 personas. Entonces, yo comparto la visión del ministro en que, pues, en este caso los jueces no son los responsables. O sea, los jueces trabajan con lo que les lleva la policía, con lo que les lleva la procuraduría, con lo que dicen los testigos, y así les dice la ley, así les dice la Constitución. Ellos, per se, no inclinan la balanza. Incluso fue aquel amparo, Vicente, del primer tribunal colegiado en materia penal de Tamaulipas, que se ordenó la creación de la Comisión de la Verdad y que este gobierno del presidente retoma, amplifica y consolida una Comisión de la Verdad en la que por primera vez comparecen, tienen participación las víctimas y que ha habido un acompañamiento y un diálogo integral con estas personas, con Alejandro Encinas, con el presidente de la República y con otras organizaciones que los apoyan. Entonces, la verdad es que este caso estaba envenenado desde el principio y lo que está pasando con estas liberaciones viene de ahí. No,
No es que Alejandro Encinas ha hecho más su trabajo o esta fiscalía, no, es que ya desde antes, desde 2014, esos elementos estaban contaminados. Y luego, pasando al caso de Murillo Karam, bueno, no es un amparo, no es una suspensión significativa, Vicente. Lo único que dice el Tribunal de Amparo es, bueno, esta persona promovió un amparo contra su auto de vinculación. Lo único que dijo es, vamos a ponerle un límite a la investigación, o sea, en cuanto llegue a esta etapa del proceso, de ahí que no pase, porque se tiene que resolver el amparo que está interpuesto contra la auto de vinculación. O sea, la suspensión dice para que se mantenga el proceso hasta la etapa intermedia y se tenga la resolución del juez de amparo. Pues digamos que se va a paralizar el proceso hasta la etapa intermedia para que no se avance. Y esto tiene un sentido lógico. Si estás esperando una resolución de amparo y te adelantas mucho, vas a tener que regresar. Entonces, es un amparo, digamos, inocuo, no le hace daño, una suspensión, perdón, inocua, no le hace daño a nadie, se tiene que resolver si el dictado del auto de vinculación es constitucional o no, y de ahí se va a seguir el procedimiento. No lo están liberando de nada, simplemente están diciendo, hey, que no avance la investigación tanto porque está pendiente una sentencia de amparo. Nada más eso no significa que ganó nada, no significa que se va a hacer, se le va a eximir de nada, o sea, es simplemente una suspensión de forma, no de fondo. Y claro, pues Murillo Karam, como cualquier persona, tiene derecho a defenderse. Puede ser el peor criminal, homicida, suicida o lo que sea, pero tiene derecho a la defensa. Entonces, no debe preocupar tanto esa suspensión. Yo estaría más preocupado por que no se le ampare en cuanto a la vinculación a proceso, a ver qué. Pero también ahí depende del trabajo de la fiscalía. O sea, las fiscalías son elementos clave para sostener las acusaciones. Entonces, claro, si las acusaciones van flojitas, van bien así, sin fundamentos, sin motivos suficientes, pues los jueces tienen que invalidar. Entonces, eso es parte del Estado constitucional en el que vivimos. Entonces, ahora, curiosamente, voy a hacer una comparación con el caso Vallarta-Casés. Como antes no existían esas reglas y antes el Poder Judicial estaba muy controlado. Por ejemplo, hay gente en Vallarta que no pudo obtener ese tipo de amparos, porque aparte en el Inter ocurrieron varias reformas en la Constitución y la Ley de Amparo que son favorables a la ciudadanía que enfrenta estos procesos. Pero él viene del viejo sistema. Entonces, en parte también el empantanamiento de esos asuntos es por razones políticas, por razones de rezagos procesales y porque las reglas eran otras. Entonces, porque a veces se dice, bueno, ¿cómo fulano de tal que está ahí 14 años en prisión preventiva no ha salido? ¿Cómo esto sí? Bueno, porque las reglas van cambiando y yo espero que también pronto se resuelva aquel caso. Pero en el asunto este de Murillo Karam, pues no es para mayores. Y bueno, ya por último, el TikTok. Pues lo dijo ayer el presidente de la Corte en su conferencia, es para fomentar la cultura de la legalidad en la juventud, y es verdad que tenemos que, los que sabemos un poquito más de derecho, que compartir la cultura legal con la juventud, sobre todo porque pues, no es tan fácil que la juventud se acerque a la cultura de la legalidad, y creo que es saludable que de vez en cuando, pues, no solo el ministro, yo me gustaría que más ministros y ministras, que la judicatura en general se acercara más a la gente, fuera más abierta, más que comunicara mejor esa cultura de la legalidad. Porque no hay una prohibición. Entonces, creo que eso es muy bueno y qué bueno que el presidente de la Corte tiene esa, digamos, cercanía con el público. Porque más dice que se lo preguntaron, él pues no se quería subir a ese tren, yo creo, pero pues dice, me preguntaron que si aventar muñecos. Y bueno, hizo una reflexión muy interesante sobre el discurso del odio. También dijo que es importante no fomentar discursos de odio, y eso creo que es muy saludable en la esfera pública, porque como tú sabes, cada rato la oposición es muy incisiva en este tipo de discursos, descalifica, y se pierde muy fácil la oposición en esos mensajes de odio, y creo que el ministro trata de
contribuir a una cultura de mentalidad. Eso diría Mi querido doctor, como siempre es un placer escucharte porque precisamente es tu campo y tu pasión. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que se sume también a tu audiencia, para que te siga, para que te apoye, para que te lea? Claro que sí, Vicente, muchas gracias. Me pueden seguir en Twitter, @de Paz, y en mi canal de YouTube, Isaac de Paz González. Y muchas gracias a la audiencia de Sin Censura y a ti por la amable invitación, Vicente. Te mando un abrazo, doctor. El doctor Isaac de Paz González hablando con nosotros sin censura.